Bueno, listo. Ya vamos 23 segundos, 22. No, debería salir sí, going live in cero. Ok. Muy bien, ya estamos en línea. Ya, ok. Bueno, buenas noches a todos. Otra vez, bienvenidos a este conversatorio, eh, donde vamos a seguir explorando lo que estamos viviendo y sobre todo desde la perspectiva de la dificultad de hacer imágenes. Creo que la vez pasada, algo que se pudo como lograr en la conversación con Lisímaco fue como puntualizar lo importante que es para nuestra psique y para nuestro quehacer la aparición de las imágenes y la relación que tenemos con las imágenes. Nuestra psique es un aparato productor de imágenes, imágenes que nos contienen, que nos dan sentido, que nos enriquecen. Y decíamos el primer día que un poco el porqué de este conversatorio era precisamente porque por lo que estamos viviendo había una ausencia de imágenes y la sensación de que había algo que se estaba tragando las imágenes que podían producirse. Entonces, bueno, nuevamente, bienvenidos. Hoy la conversación la vamos a tener con Juan Carlos Gómez, otro gran amigo, psicólogo, astrólogo, aparte un astrólogo muy especial, porque es una persona que logra realmente traducir lo que nosotros podemos ver desde el punto de vista, lo que podemos ver desde el punto de vista de lo que nos da la astrología. Él lo sabe a traducir con una gran potencia en términos individuales, en términos de nuestra psicología. Una persona que maneja muy bien todo el tema de los arquetipos, con los cuales poder hablar de patrones se hace bastante ameno, bastante fácil y donde nos podemos identificar. Y por otro lado, bueno, voy a estar yo, para los que no me conocen, soy Eduardo Carballo, psiquiatra y analista junguiano, bueno, un analista junguiano con una gran orientación al aspecto arquetipal de la psicología junguiana. Entonces, bueno, buenas noches a Juan Carlos, buenas noches a todos, y a Felipe, que nos va a estar apoyando nuevamente en la parte técnica y recogiendo los chats para que en la medida que ustedes vayan teniendo preguntas o comentarios, los podamos compartir. Quería anunciarles también que en vista de la gran cantidad de interacción que hubo la vez pasada en preguntas que no se pudieron contestar en su momento y comentarios que creo que son importantes profundizar, estamos recogiendo el material y pensando cómo cómo podemos hacer una nueva reunión para poder discutir, presentar el material, contestar las preguntas que quedaron en el aire. Entonces, bueno, buenas noches a todos y como les digo, manténganse en contacto a través del chat. Felipe lo va a estar monitoreando. Buenas noches. Muchas gracias, Eduardo. Bienvenidos a todos a este Facebook Live que vamos a realizar para buscar esas imágenes que nos permitan encontrar un sentido de vida en estos momentos de aislamiento y de cuarentena. Si quieren y por el chat decir desde qué ciudad se conectan, adelante, ahí va a estar Felipe escuchando y viéndolos. Hay algo bien interesante que tú estás mencionando allí, es el tema de la ausencia de imágenes cuando nos recluimos en este momento de vida, ¿no? Y así como cuando uno analiza un sueño, que cuando se analiza un sueño se busca el contexto para saber de qué trata, qué es lo que quiere decir el inconsciente. Yo creo que es muy importante analizar en este momento ese contexto, en dónde estamos. Estamos iniciando la primavera en el hemisferio norte del planeta. Estamos a 20 de marzo, se inicia el cambio de estación, y desde tiempos inmemoriales, antes del cristianismo y todo, estas fechas eran muy importantes porque eran la fecha de la siembra, eran las fechas en donde se esperaba que terminara esa tortuosa invierno donde todo muere y se empezara una nueva tierra para sembrar nuevas semillas.
Eso mismo lo recogió el cristianismo a través del proceso de la Semana Santa. Es bien interesante cómo la Semana Santa la cuadran astrológicamente, ¿sí? Porque no es un tema de calendario de fechas, sino es un tema de la primera luna llena de la primavera. Por eso la Semana Santa siempre cae en fechas distintas, por eso no es la misma fecha. Y ese contexto en donde nos estamos ubicando en este instante está marcando una pauta, ¿sí? ¿Qué hay, por ejemplo, a nivel de lo judeocristiano? ¿Qué imágenes hay allí? Está la imagen de la Cuaresma, de los 40 días en que Jesús se va al desierto para enfrentar los demonios y poder hacer todo su proceso. Pero antes del cristianismo y la Cuaresma, estas fechas también eran de la misma manera supremamente importantes, porque era los 40 días en donde se alistaba la tierra para la siembra, donde se buscaba arar, donde se buscaba tener un espacio de introversión para esperar la nueva semilla. Entonces, es curioso cómo en este momento aparece la cuarentena, de la misma manera como es la Cuaresma, o como eran los 40 días en la antigüedad antes del cristianismo, que están pidiendo un alistar la nueva tierra para las nuevas semillas. Y acá se está haciendo a nivel global, no por religión, no por ideología, sino por biología, por salud, ¿sí? Por evitar un colapso a nivel de salud a nivel mundial. Y esta cuarentena nos ha hecho buscar hacia adentro. Y cuando buscamos hacia adentro nos encontramos con los fantasmas que tenemos adentro, con aquellas cosas que no hemos querido ver durante mucho tiempo. Es más fácil decir: tengo un trabajo dificilísimo y salgo 10, 12 horas de trabajo y entonces no veo a mi esposa, no veo a mis hijos, no me veo a mí mismo y solamente convivo con estas personas 1 o 2 horas al día. Ahora estamos conviviendo 24 horas al día con la misma persona y nos estamos reflejando en ese espejo, viendo lo que hay allí. En una primera instancia me parece muy interesante como recobrar el tema de, a ver, ¿qué es lo que nos dicen las imágenes? Las imágenes nos ayudan a dar sentido de vida, a entender por qué estamos aquí o por qué estamos haciendo las cosas. Y esta imagen, tal vez, que ya la Semana Santa o el periodo previo a alistar la tierra, pues se ha ignorado totalmente, y tal vez la cuarentena nos está recobrando un espacio de vernos a nosotros mismos. ¿Qué es ese vernos a nosotros mismos? Supuestamente entre semana tenemos un día que nos permite eso, que es el Sunday o el día del sol, que es donde supuestamente no tenemos un jefe o unas situaciones que nos exigen afuera esa actividad y que nos permiten un proceso de introversión. Ese proceso de introversión lo podemos dedicar a Netflix, a la cama, a no hacer nada, ¿sí? Pero de todas formas es un momento donde estamos con nosotros mismos. Tal vez la cuarentena, la Cuaresma, nos está invitando a alistar una tierra fértil y poderosa para las nuevas semillas que ya vienen. Es apenas una idea, darle como un simbolismo, llamémoslo, una imagen, que es lo que estamos teniendo en el contexto. Es curioso como el 26 de febrero, que arranca la Cuaresma, según los 40 días antes de la luna llena, ahí entró Beijing a hacer cuarentena, que es uno de los sitios industrializados y de donde dependemos casi todo el mundo, porque allá se hace todo, allá se hacen los antibióticos, se hacen los medicamentos, se hace todo en China, ¿sí? Y tal vez todo esto nos está mostrando que el modelo económico y la forma del capitalismo como está planteada necesita tal vez una reevaluación, necesita tal vez otra visión. Y seguramente estos 40 días de estar viendo el desabastecimiento en muchos sentidos de cosas prioritarias que hacía China y un proceso de ver en dónde estamos, nos permita empezar creativamente a crear otro tipo de modelos. Por lo menos, si salimos de todo este proceso con vida, tal vez tener la creatividad para empezar a imaginarnos al menos cómo podría llegar a ser otro nuevo modelo, un nuevo modelo para que la humanidad entienda y empiece otro dinamismo.
¿sí? En estas, digamos, otro de los mitos que a mí me parece importantísimo y valioso en estos procesos es el mito de resurrección, ¿no? Muere y está 3 días y renace y, bueno, o resucita, ¿sí? Anteriormente este mito no solamente era de los cristianos o de los católicos, hay muchos mitos sumerios antiguos que también tratan como 2 diosas, porque ahora estamos en patriarcado, hablamos de dioses o de héroes solares. Antes estábamos en matriarcado y veíamos cómo habían 2 diosas en la mitología griega que tenían que ver con esto de la resurrección o el renacimiento. Estas son 2 diosas, que es Inanna, la diosa de los cielos, y Ereshkigal, la diosa de los infiernos. Inanna es la diosa racional, o viéndolo desde la tipología junguiana, el elemento thinking, pensamiento, razón, lógica, entendimiento. Es un poco como lo que es nuestra sociedad, que se las da de racional, ¿sí? Y tenía una hermana gemela que era la emocional, la dramática, la intensa, la posesiva, ¿sí? La del alma selvática, la emoción pura, que es un poco a nivel de la tipología junguiana, la emoción viva, el feeling, ¿sí? Entonces, estas 2 diosas eran gemelas, ¿sí? Curiosamente, y como la diosa de los cielos era la racional y la ecuánime, se enteró que a su hermana se le había muerto su esposo, y como ella es tan racional y todo, dice, ay, pobrecita mi hermana, voy a irle a llevar técnicas antidepresivas, acupuntura, homeopatía, psicología, ¿sí? Y ella desde lo racional, entonces decide hacer el paso hacia el inframundo por cada una de las 7 puertas que la van descendiendo para llegar a donde su hermana. Cuando llega a donde su hermana, ella le dice, ay, no llores más por ese hombre, hombres es lo que hay, eso para qué sigues ahí con esa lloradera, ¿sí? Ereshkigal, furiosa y enojada, le dice, ¿qué te pasa? Tú no entiendes mi dolor, tú no sabes por lo que estoy viviendo. Y la mata, la estaca, la deja morir, podrirse, ¿sí? Pues Inanna, como es tan racional, sabe que algo así le puede pasar cuando baja al inframundo. Entonces deja en la superficie a 3 enanitos, que realmente en el mito hablan es de las pleñideras de Enki, que es la mugre de las uñas del dios del fuego, o sea, poca cosa. Esos 3 enanitos que están allí en la superficie deciden bajar a buscarla a ver que no llegan. Fijémonos que no deja ni a un rey ni a un guerrero, deja 3 enanitos, algo que no tiene poca situación. ¿No? Esos enanitos bajan al inframundo, encuentran a su diosa muerta y encuentran a Ereshkigal llorando. Y le dicen a Ereshkigal, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Ay, la bruja de mi hermana viene a burlarse de mi dolor, no sabe de lo que estoy viviendo. ¿Y qué estás viviendo? ¿Qué tienes? Mi esposo se murió, estoy embarazada, la vida es una mierda, todo esto es una porquería. Y los enanitos solamente escuchan, atienden, empáticamente rodean a Ereshkigal, y Ereshkigal permite hacer toda una catarsis, vomitar ese dolor, vomitar esa furia, esa frustración, esa intensidad. Una vez pasa toda esa catarsis, Ereshkigal se empieza a sentir bien y dicen, uy, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es esto? Dice Ereshkigal, mira, es que venimos por nuestra diosa, esa que se está muriendo y pudriendo ahí. Y Ereshkigal la voltea a ver y dice, llévense en esa bruja que yo ya estoy bien, yo ya me siento poderosa, intensa. Entonces de esa manera Ereshkigal hace que se resucite Inanna, ¿sí? Inanna regresa a su reino racional, ecuánime, renovada con nuevos poderes y demás. Esta es una primera historia de resurrección que tiene más de tal vez 5.000 años, es una historia sumeria. Claro, ahí le he metido cosas que no tienen nada que ver con el sumerio, pero es para entenderla un poco más. Y esta historia precisamente marca esos pasos que yo creo que tal vez desde lo racional, ecuánime, desde la economía, desde el deber ser, desde todo eso estamos haciendo, sumergiéndonos, como Inanna se ha sumergido, a donde Ereshkigal, en donde siente que hay un proceso. Y si baja desde lo racional, desde lo ecuánime, a evaluar una función emocional que es totalmente opuesta, ¿sí? Pues llega, la matan, la estacan, ¿sí? La dejan morir y podrirse. No es otra cosa más que lo que nos pasa cuando nos deprimimos, que no nos provoca ni abrir la ventana, nos estamos pudriendo de la depresión. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere decir un poco ese mito? Lo que nos quiere decir es, tal vez estos son unos momentos y unos instantes en donde no hay que utilizar esa razón, ese entendimiento,
esa lógica para solucionar problemas. Tal vez este es un momento de escucharnos, como lo que dice el mito. El mito lo que dice es que hay 3 enanitos, o las pleñideras de Enki, que bajan a escuchar a Ereshkigal, que bajan a abrazar, a empáticamente, a permitir que Ereshkigal haga una catarsis, vomita su dolor, ¿sí? Y tal vez estos sean unos momentos en esta cuarentena, que necesitamos escucharnos un poco, vernos, ver con quién estamos casados, ver quiénes son nuestros hijos, que tal vez con tanta... los hijos se van al colegio todo el día y ni los vemos, la esposa está trabajando y ni la vemos, pero en este instante estamos viendo todo lo que somos, y tal vez si lo estamos analizando desde lo racional, no tiene salida buena, va a salir una explosión atómica allí, pero lo que tal vez, esta es una invitación a que tal vez en estos momentos no nos pongamos tanto con la razón a analizar lo que está sucediendo, a encontrar culpables o a encontrar situaciones, sino tal vez sea un momento para escuchar, atender, recibir lo que hay, ¿sí? Y que eso que hay haga una catarsis, se muestre como es, ¿sí? Saque su verdadera cara, y en ese proceso estamos alistando una nueva tierra fértil en donde va a haber un renacimiento. No vamos a salir iguales que como entramos en esta cuarentena, vamos a salir transformados, distintos. Este es un proceso de metamorfosis. Una metamorfosis no es que le salen alas al gusano, no, una metamorfosis es que el gusano se mete en la crisálida y cambia hasta su código genético. Prácticamente estamos metidos en una crisálida que se llama hogar en esta casa, que supuestamente es un hogar tranquilo y bello, pero que ahí encontramos a la bruja de la esposa, a los zánganos de los hijos, a los que no hacen nada, y tal vez todo eso no lo debemos tanto analizar desde la razón o el entendimiento. Sea un momento más para permitir que se exprese como se debe expresar, para saber quién es quién, para saber qué es qué, para vernos reflejados en ese espejo y dar una tierra fértil en donde podamos darle apertura a un nuevo renacimiento, ¿sí? Si es que definitivamente no nos aguantamos ese matrimonio, pues se acabó, o similares. Mira, y yo creo que tú estás tocando algo que es muy importante, Juan Carlos, que es la importancia de los mitos, otra vez, como la posibilidad de tener referencias de imágenes que nos pueden acompañar en el día a día. Un poco la vez pasada alguien preguntaba qué elementos podíamos tener para acompañarnos en esta producción de imagen. Y yo creo que, y hablábamos de la importancia de recordar los mitos y recordar cuentos de hadas, y cómo estos nos hablan de que mucho de lo que estamos pasando, que independientemente hoy en día nos toca a nosotros en lo individual y en lo personal, esto está inscrito dentro de patrones que ya los antiguos, nuestros ancestros, ya los podían reconocer. Tú señalas 3 cosas que yo creo que son muy importantes, aparte de este mito que nos regalas, ¿no? Que son la parte del mito como ejes, como situaciones que nos hablan de problemas y cómo se pueden solucionar. O sea, lo que dices tú, como este mito nos habla de que hay un proceso natural y de que hay algo muy particular vinculado con el oír, que tiene mucho que ver con nuestra profesión de oír a personas que están en angustia, que están en depresión. Al lado del mito, señalas otro elemento que es muy importante, que son los rituales. Tú hablas de cómo los rituales, de alguna manera, permitían una reunión, permitían una interacción, y cómo la ausencia de rituales, que aparentemente la vez pasada hablábamos cómo no solamente el afuera ha roto la capacidad de producir imágenes internas, porque entonces ya las imágenes vienen de afuera, la forma en que estamos viviendo también ha roto con rituales. El comer alrededor de la mesa en determinados horarios, el encontrarnos, y cómo los rituales son importantísimos para ver y para vernos. Y ahí está el tercer elemento que yo creo que me interesa para ir haciendo el puente con el tema de la astrología, que creo que es el gran tema en esto que estamos viviendo, que es cómo en esa capacidad de vernos podemos reconocer que nosotros tenemos diferentes terrenos internos, diferentes niveles de conciencia. Podemos reconocer el cuerpo hablándonos, podemos reconocer las emociones hablándonos,
podemos reconocer la psique hablándonos, el alma hablándonos, pero de alguna manera, si nos podemos ver como partes de un todo, podemos también empezar a reconocer o a preguntarnos si ese movimiento que tenemos arriba, que son el movimiento de los planetas y de las diferentes configuraciones, también nos están hablando. Y ahí es donde entramos en el tema que yo creo que es importante de patrones y ritmos, como yo diría que el que rescata el poder ver cómo la naturaleza humana no es una naturaleza humana, sino hay cantidad de naturalezas humanas que se expresan como patrones, como posibles patrones, que tienen unas determinadas características. Y aquí empezamos a ver cómo la psicología arquetipal o junguiana, o la parte arquetipal de lo junguiano, empieza a vincularse con la astrología. Cuando empezamos a reconocer que hay alguien que tiene un patrón muy afrodítico, o hay alguien que tiene un patrón muy Zeus, muy jupiteriano. Entonces empezamos, ahí se empieza a mezclar con eso que hemos oído desde hace tanto tiempo, que dice, es que lo que pasa es que él como es acuariano funciona así, o el otro como es Scorpion funciona de otra manera. Y ahí empezamos a entrar en este mundo como podemos empezar a reconocer patrones humanos y esos patrones humanos vinculados con ciertos momentos, con ciertas características que están marcadas en el cosmos como ritmos y como situaciones que empiezan que tienen una presencia dentro de la forma que tenemos nosotros de expresar. El Jung, dentro de las muchas cosas interesantes que tuvo como terapeuta, fue que al final de sus años estuvo muy vinculado con la astrología. De hecho, en los últimos años, una de las personas que lo acompañó en los últimos años y que es muy cercana a él, hablaba de cómo Jung, en su interés por la astrología, empezó a hacerle la carta astral a muchos pacientes y a ver cómo si había algún tipo de correlación entre lo que él podía ver como características de personalidad y un poco estaba marcado. De hecho, hizo un trabajo muy interesante, hizo un ensayo sobre su interpretación del paso de la era de Piscis, que estaba muy marcada por el cristianismo, a la era de Acuario. Un ensayo que es muy particular porque es muy raro en su obra. Entonces vemos cómo esta interacción, esta curiosidad por conocer ciencias antiguas que hablan de patrones y que hablan de ciclos, estaban allí, ¿no? Para Jung estaba la astrología. Hoy en día tenemos el vínculo con otros sistemas que también podemos identificar como elementos que nos están hablando de patrones y de un cierto desarrollo. Entonces, quería que nos hablaras un poco desde tu perspectiva, un poco que nos pudieras hacer esa lectura de repente el marco que tenemos en este momento en temas de patrones, comportamiento, fuerzas que están presentes hoy, representándonos o que están representadas en este momento en nuestra bóveda celeste. Sí, sin duda, me gusta mucho. Fíjate cómo en la palabra horóscopo, que supuestamente asociamos a revistas, al periódico para ver el horóscopo del día, de la semana, ¿sí? Es un término que no quiere decir eso. Horos es el tiempo, hora. Copo, el estudio. Horóscopo significa el estudio del tiempo. Era la forma como los antiguos tenían calendarios para sembrar, para cosechar, ¿sí? Digamos, por ejemplo, todas las pirámides de México están ubicadas de tal forma que marcan el día del primer día de primavera, el 20 o 21 de marzo, en donde se ve la serpiente emplumada bajando por las escaleras, la sombra de la serpiente emplumada, porque todas están ubicadas de tal forma que el amanecer del 21 de marzo va a dar esa serpiente que baja. Es un símbolo hermoso, ¿no? La serpiente emplumada, serpiente rastrera, pluma celeste, baja la sombra por la pirámide y fertiliza la tierra, dando la nueva cosecha, dando el nuevo momento. Entonces, realmente la astrología en la antigüedad, además es curioso, astrología, no es astromancia, sino que astrología cogió el término de la ciencia.
y la ciencia le tocó coger astronomía, ¿sí? Porque la astrología es pues, es un estudio tan antiguo que recogió el nombre de la ciencia desde mucho antes, aunque no digo que sea ciencia, ¿sí? Pero sí es unos estudios analíticos y profundos. Entonces, fíjate cómo en ese horóscopo, que es el estudio del tiempo, se muestran ciclos. Los antiguos, que no tenían Netflix, se la pasaban mirando el gran libro de los cielos, era maravilloso, porque entonces empezaron a ver que habían unas estrellas fijas y estables, que son como las constelaciones, y otras estrellas que se movían, ¿sí? Y que se movían en ciertos momentos, y tenían unos colores específicos. Ahora casi no las vemos porque tenemos tanta iluminación que no vemos el cielo. Pero a la imagen vespertina, todos estos días que hemos visto a Venus en el occidente, después de que se oscurece el sol, esa hermosa estrella matutina o vespertina, es Venus, la diosa de la belleza, del amor, y tiene un ciclo de 1 año más o menos, ¿sí? Y tenemos otras estrellas como es Marte, un planeta que se ve rojo, intenso, que para ellos fue el planeta de la guerra, de la lucha. Y otros planetas como es Júpiter, una gran estrella poderosa que tiene una intensidad enorme, que tiene ciclos de 12 años. Y por supuesto el Saturno, que es amarillito, que se ve amarillito, a simple ojo se puede ver, que los antiguos se dieron cuenta que tenía el ciclo más grande, que tenía un ciclo de 29 años, entre 27 y 29 años. Y entonces a él, Saturno, le dieron el dios del tiempo, Cronos, ¿sí? Porque envolvía los planetas del sistema solar que se podían ver a simple vista. Entonces, de ellos tenemos todos los días de la semana: lunes de la Luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno y domingo el día del Sol. O sea, realmente estamos embebidos en mucha astrología, aunque no lo tengamos de manera consciente. Ese espíritu del tiempo que se va viendo en ese horóscopo, en ese estudio del tiempo, voy a poner aquí en pantalla un poco el tema de qué es ese horóscopo. Este horóscopo es esto, nos muestra los planetas del sistema solar, ¿sí? Tenemos la luna, que se distingue fácilmente, ¿sí? El sol, que se distingue también fácilmente. A veces vemos en los baños femeninos y masculinos el símbolo de Venus y de Marte, y esto lo que está marcando es unas pautas de tiempo. Para este instante justamente tenemos algo que en astrología se llaman las conjunciones, o que es la unión de planetas, o que son las alineaciones, que llamaban por allá en varios años, que se van a alinear los planetas y que va a pasar algo, y que ¿sí? Esas alineaciones o esas conjunciones o esa unión de planetas están mostrando ciclos de largo plazo, de larga data, ¿sí? Tenemos una unión de Saturno-Júpiter, que es una unión de 12, cada 20 años se da esa conjunción. Tenemos a Saturno-Plutón, que se da más o menos cada 500 años en un signo de tierra como el que tenemos en este instante. Tenemos a Júpiter-Plutón, que se da cada 12 años y medio. Las conjunciones y los momentos en donde se unen esos ciclos, lo que están mostrando es una pauta. Esa pauta, ¿a qué va? Esa pauta es algo así como también un poco la luna llena. La luna llena y la luna nueva. Cuando hace luna nueva, el sol y la luna se unen, no se ve la luna, y es un momento de inicios. Y cuando está la luna opuesta, como la que tenemos, la luna llena que acabamos de tener, es cuando se hace evidencia algo. Entonces, de la misma manera, tener ciclos de planetas tan lentos en este instante es como si se estuviéramos iniciando y finalizando muchos procesos de vida en este instante, a nivel colectivo, a nivel mundial. Y esos finales e inicios se están dando entre Júpiter-Saturno, entre Saturno-Plutón, entre Marte-Saturno. O sea, tenemos una confabulación extrema, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto? No es ningún tema apocalíptico, ni mucho menos, pero lo que sí quiere decir esto es que tal vez esta cuarentena o esta cuaresma está alistando un terreno fértil para generar una nueva creatividad, una nueva forma de crear humanidad. Tal vez si no lo estuviéramos haciendo, tarde que temprano el mismo cambio climático nos estaría empujando a esto. Hoy fue el virus. Esas configuraciones que tenemos tan extremas de Urano en Tauro, de Saturno, bueno, una serie, para no hablar en términos astrológicos, una serie de configuraciones complejas, las hemos tenido en otras ocasiones cuando han habido guerras mundiales,
qué bonito que en este instante no tengamos una guerra mundial, que no se han puesto entre unas naciones y otras una situación, y que más bien tengamos una guerra común, acuerdo hacia un virus. La tercera guerra mundial no fue contra naciones, fue contra un virus. ¿Y qué nos muestra a nivel de las épocas anteriores las guerras? Que son fuente de inspiración, son fuente de creatividad, son fuente de crecimiento en muchos niveles. Tal vez este sea un momento en donde se está terminando una antigua forma de creer que se hace la vida, de cómo creer que se hace la vida, unas antiguas fachadas sociales, unas antiguas fachadas estatales y demás, y está poniendo en evidencia una crisis humanitaria. Y esa crisis tal vez nos esté dando la pauta para dar entrada a una nueva creatividad. No sé hacia qué nueva creatividad, no sé en qué situaciones concretas, pero lo que sí es cierto es que todos estamos en este momento en un confinamiento, todos estamos en este momento viéndonos al espejo con las personas que nos rodean, y todos estamos en este momento dando un paso hacia adelante, que seguramente cuando salgamos de la cuarentena va a ser una historia distinta, así como fue... Sí. Fíjate, una cosa que yo te quería preguntar para ir como... yo creo que para hablar de crisis, psicológicamente hablando, o médicamente hablando, o sociológicamente hablando, es cuando hay una ruptura dentro de un continuo, como que hay algo que viene más o menos estable y de repente se rompe esa continuidad y hay una crisis. Y dependiendo, a lo mejor desde el punto de vista como viendo la cosa más médica, ¿no? Yo creo que la astrología nos pone un gran reto, que es ubicarnos o nos da la posibilidad de vernos como parte de un gran sistema. O sea, uno puede ver cómo si mi corazón funciona por él mismo y mi hígado funciona por sí mismo y mi riñón funciona por sí mismo, de alguna manera yo como individuo no puedo funcionar sin esos órganos. De hecho, cuando uno de esos órganos fallo yo y me puede llevar a la muerte. Si nosotros esa metáfora de los órganos y el individuo lo ponemos como los seres humanos como órganos de otros sistemas sociales o incluso sistemas dentro de una naturaleza, como así como de repente podemos ver la gran naturaleza como un órgano o como un ser vivo, nosotros somos determinadas partes de ese ser vivo. Y si vemos el cosmos, el universo como una gran totalidad, somos pequeñas células dentro de esa totalidad, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es interesante porque nos pone en perspectiva, no de un tema puntual, individual, autocéntrico, egocéntrico, sino nos pone como parte de una gran totalidad. Entonces, toda esta introducción, esta perorata, era para preguntarte de repente, hablando nuevamente en términos de crisis, fíjate, cuando la autorregulación falla, hay una crisis. Cuando en un sistema falla la posibilidad de que el hígado se autorregule o que el riñón se autorregule, hay una crisis y hay un síntoma. Y si yo ese síntoma no lo oigo y de alguna manera no lo atiendo, eso me puede llevar a la muerte. Hay otra forma de ver esto también, que tú lo señalabas como un tema de ciclos. En los ciclos hay un inicio y hay un final. El embarazo empieza, el ciclo empieza con la fecundación, se unen dos células y empieza todo un proceso celular y biológico que termina al final con un proceso en el cual todo ese sistema se rompe, se destruye y en el nacimiento aparece otra forma de expresión. O sea, si nosotros vemos el embarazo, lo podemos ver como un pequeño ciclo de vida, de una vida, donde tiene un principio que empieza con esta unión celular y tiene un final que empieza con el nacimiento como tal pero en el momento en que nacemos, todo eso pasa a ser otra cosa y se destruye. Desde el punto de vista astrológico, como este ciclo que estamos viviendo, lo podemos ver como un síntoma de una pérdida de autorregulación o como parte de un estadio dentro de un proceso. De repente estamos en un proceso de cambio fundamental o en un proceso de terminar un ciclo. Astrológicamente, ¿cómo se puede ver eso? Si nosotros nos vemos dentro de
dentro de ese sistema, ese gran sistema que es el universo. Sí, yo diría que este es un momento de nacimiento, de renacimiento, de la crisis lo que nos busca, lo que nos impulsa es a salir de una zona de confort. Sí, sobre todo, por ejemplo, nosotros países que estamos en la franja ecuatorial, que no tenemos estaciones, que no sabemos lo que es el cambio. ¿Sí? De pronto en el norte y en el sur se sabe que hay invierno y que hay primavera y hay una nueva situación. Nosotros en países ecuatorianos no tenemos casi cambios, estamos cocinándonos a fuego lento. ¿Sí? Y esto es una novedad y esto nos hace, esto no tiene antecedentes, por lo menos en una historia moderna, ¿sí? Y sobre todo a nivel de países del Ecuador. Y prácticamente lo que nos está pidiendo es que salgamos de una zona de confort. De aquí van a haber muchas empresas que se quiebren, muchas situaciones a nivel de la economía muy complejas, ¿sí? Y esto lo que nos está pidiendo es creatividad, nos está pidiendo es enfrentar una situación que ya es un hecho, aceptarla. Eso son como las etapas del duelo que se viven desde la psicología. En primera instancia es negación, esto no puede ser, esto es la culpa del uno, la culpa del otro, y solamente hasta que llegamos a la etapa de la aceptación empezamos en un proceso de renacimiento. Prácticamente este es un momento en donde esta conjunción, por ejemplo, a nivel astrológico, Saturno, de allí Azteca y demás, sino fue a través de una pandemia, ¿sí? Con las enfermedades que importaron desde España. Entonces, de la misma manera, se generó un nuevo mundo en ese momento, ¿sí? Una nueva acción, sí, con muchas pérdidas y muchas situaciones complejas que no va al caso analizar. Pero a lo que voy es que tal vez en este momento lo que se está pidiendo es una renovación. Si nosotros no hacemos un cambio profundo como seres humanos, vamos a acabar la Tierra, porque es que la Tierra somos unos depredadores, el consumismo y la forma como se están haciendo las cosas. Yo creo que Urano en Tauro está pidiendo reevaluar los valores, ¿sí? Y eso es lo que está pasando en este instante. ¿Cómo es que tenemos toda la producción en China? Y entonces para China 2 meses y se desabastecen los antibióticos a nivel mundial. O sea, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces yo creo que hay todo un proceso de evaluar si, como están planteadas las cosas, por pagar lo más barato, y sin ver lo que hay detrás. Acá es un tema de conciencia. No vemos que allá detrás hay una serie de personas trabajando en unas condiciones paupérrimas y que por eso sale más barato todo, sino simplemente vemos es que es más barato y allá lo compramos. Entonces, a nivel mundial, yo creo que todo eso está buscando que haya una revaluación, no poner todo en la gran industria en China, sino que cada uno de los países en cierta medida sean autosuficientes, por lo menos de lo básico, lo primario, ¿sí? Y que las cadenas de distribución no sean tan lejanas y de una forma, pues como se está planteando en este momento con la globalización. Entonces, yo creería que este es un momento de ciclos donde se está terminando una zona de confort, se está acabando. Solamente, Darwin lo decía, solamente la necesidad nos hace movernos, la necesidad es lo que hace que evolucionen las especies. Si no hay necesidad, no cambian, ¿sí? Y tal vez esta situación nos está pidiendo que miremos, que cambiemos, porque la necesidad está premiante. Y es algo que ya nos está tocando la puerta. ¿Sí? Y me parece interesante eso porque igual desde el punto de vista psicológico, la profundización de la psique y el movimiento, la expansión de la conciencia, tiene que ver con esas preguntas y con, con esas salidas de zona de confort. Pero Felipe me está comentando que hay personas preguntando y haciendo comentarios que creo que pueden orientar también la discusión y la conversación por ahí. Entonces, adelante, Felipe, bienvenido. Gracias por ayudarnos con las preguntas. Sí. Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches, Juan Carlos. Hasta ahora la conversación ha tenido muy buena acogida. Los queremos invitar a que nos desarrollen más preguntas. Estamos claramente muy pendientes de sus comentarios y les agradecemos su calidez. Pero en este momento también nos gustaría oír sus cuestionamientos alrededor de todo este conversatorio. A mí me gustaría abrir estos primeros cuestionamientos desde un cuestionamiento personal. Y es respecto a la ritualización. Cuando hablaste de los ritos, Eduardo, y pues también, Juan Carlos, si quieres intervenir. Respecto a la ritualización, ¿existe alguna jerarquía? Es decir,
¿Es más valioso un ritual instalado desde lo colectivo o es más valioso un ritual instalado desde lo personal? ¿O se recogen efectos diferentes con los mismos? Okay. Fíjate, yo pienso que los ritos, y como voy a retomar algo que comentaba Juan Carlos que tenía que ver con los ciclos, ¿no? Cuando nosotros como humanidad empezamos a prestarle atención y a ver los ciclos, empezamos a darnos cuenta que habían momentos propicios para cosas, había momentos propicios para sembrar, había momentos propicios para recoger. Y de alguna manera eso empezó a activar ritos, como aparte del momento propicio, si de repente yo hacía algún tipo de acción, se propiciaba el momento, la siembra y la recogida. Y después vinieron ritos que tenían que ver con la muerte, ¿no? Yo creo que de alguna manera los ritos están planteados un poco como acciones que nos ayudan a intervenir o nos ayudan a facilitar un cierto misterio. Entonces, los ritos están inscritos dentro de actividades grupales y por lo general los ritos tienen un elemento grupal. El reunirse, como decíamos, alrededor de la mesa, el ir a misa o ir a la sinagoga o ir a la mezquita, son ritos que están inscritos dentro de un grupo. Obviamente, yo creo que sí, uno puede, como lo hace uno en la intimidad de la casa, como uno puede llevar esos ritos grupales a la intimidad, a la parte privada, hacerlos privados. Y desde allí hacer ritos muy personales. Todos tenemos, una cosa es tener el hábito que yo hago al levantarme, y otra cosa es tener conciencia de por qué hago eso, y de alguna manera lo establezco en ritos. Yo creo que me gustaría también oír desde el punto de vista del manejo que tiene Juan Carlos de cómo se plantean esto que comentaba, que en relación a ciertos momentos astrológicos y astronómicos que marcan ritos, sobre todo ritos vinculados con la religiosidad, más que con la espiritualidad, con la religiosidad. Sí, fíjate cómo hay una serie de ritos y rituales que permiten, por ejemplo, entrar en la adultez, ¿sí? Entonces, digamos que hay unas tribus australianas que tienen un ritual en donde los muchachos que ya están próximos a ser adultos tienen el rito de que salen de su sitio, sus mamás se rasgan las vestiduras porque se van sus bebés y los papás los llevan al bosque y los entierran en el bosque hasta el cuello, solos, en soledad, porque el ritual lo que dice es que vienen unos espíritus a comerse en la piel de niño para que nazca la piel de adulto. Al día siguiente el pueblo entero hace una gran fiesta, los papás desentierran a estos muchachos, llegan los nuevos adultos, ¿sí? Fíjate cómo los hombres casi no tenemos ritos de paso, mientras que las mujeres tienen un poco más de ritos de paso. Su primera menstruación o cuando quedan embarazadas, hay un cambio, hay un antes y un después. Los hombres casi no tenemos esos cambios y seguimos siendo eternos niños, ¿sí? Entonces, de la misma manera, yo pensaría que lo que estamos viviendo en este momento es un rito de paso para entrar en un proceso de adultez. ¿Qué pasa? Esos muchachos que fueron enterrados hasta el cuello, que vinieron los espíritus a comerse en la piel de niño, que nazca la piel de adulto, ¿sí? Dicen, yo viví la noche oscura del alma. Y después de eso que viví, cualquier cosa es fácil, cualquier cosa es, mejor dicho, lo paso por encima, por eso soy adulto, ¿sí? Y la falta precisamente de esos ritos de paso hace que los muchachos adolescentes se metan en situaciones complejas, como la drogadicción, porque es como una necesidad de meterse a ese mundo adulto, de decir, yo puedo, yo genero, ¿sí? En la antigüedad era, vaya y case un león y tráigame la garra del león, se puede morir allá, pero si trae la garra del león es adulto, ¿sí? Entonces es como, llegué con la garra del león, ya lo puedo superar todo, ¿sí? Entonces, precisamente yo creo que estamos dados en este instante a tratar de superar de la manera con mayor esperanza, con mayor resiliencia este momento que es como un rito de paso que nos está permitiendo entrar en una nueva dinámica. Y en la medida en que, digamos, más adelante, en unos 10 años, cuando le contemos, si quedamos vivos, cuando le contemos a los nietos y demás, ¿sí? Uy, yo viví ese proceso y no se imaginan lo que fue estarme con su mamá metido en ese cuarto todo el día, los 40 días. ¿Sí? Si ya pudimos superar eso, vivir con la esposa todos los 40 días, podemos superar lo que sea. ¿Sí? Es decir, es como si
si existiera, el rito lo que busca es que haya un antes y un después. Hemos perdido esos rituales, queda una fiesta de 15 años, que ya no tiene ninguna significación, quedan una serie de rituales que el matrimonio que a veces ya no tiene significación tampoco, ¿sí? Que generan un antes y un después. El matrimonio, por ejemplo, debería ser la muerte del individuo para nacer como pareja, el tener un bebé, la muerte de pareja para nacer como familia, ¿sí? Y el divorcio, la muerte de la familia para nacer como individuo. Sí, pero digamos que cada uno de esos ritos de paso deberían ser unos momentos importantísimos, esa noche oscura del alma donde nos identificamos a nosotros mismos para decir, había un antes y hay un después. Y como hay un después, entonces, conscientemente me entrego a esta nueva semilla y genero nuevos frutos, con esperanza, con resiliencia, ¿sí? Aceptando que esto es un evento que nos está pasando a nivel mundial y que necesitamos es dar un paso hacia adelante, no quedarnos en lo que fue, sino más hacia adelante. ¿Tienes alguna otra, Felipe? Sí. Bueno, Alejandro Rivero trae un aporte valioso. Él reconoce, digamos, muy valiosa la idea de alistar la nueva tierra para las nuevas semillas. Entonces él está indagando sobre imágenes o mitos que hagan referencia a este motivo, al de alistar la tierra. A mí se me ocurre una, y es la de, es un poco violenta, pero es la de la mitología nórdica que viene con el Ragnarok, que viene una gran batalla cósmica entre los dioses y los equivalentes a los titanes, pero que básicamente después de ese gran enfrentamiento queda nivelado todo de nuevo para que venga un nuevo ciclo. ¿Qué aportes podrían hacer ustedes desde esa figura mitológica de preparar la tierra? Yo creo que hay algo que me gustaría como poner para después como amplificar, que es el tema de lo que podemos llamar el terreno apropiado para. Cuando nosotros hablamos de arquetipos, tenemos unos marcos y tenemos una posibilidad de moverse dentro de ese marco. O sea, cuando nosotros hablamos de el arquetipo, otra vez el arquetipo de Zeus, Zeus tiene un marco donde se mueve y tiene otros marcos donde no se va a mover, lo que podemos llamar el campo arquetipal. Es el campo en el que ese arquetipo se puede mover. Y aparte de ese campo tiene lo que nosotros llamamos los dominantes arquetipales, que quienes están en ese salón de reunión de un determinado arquetipo, quienes están invitados al salón de reunión de Apolo, quienes están invitados al salón de reunión de Festo o de Ares, o de quienes están invitados ahí. Yo diría que cuando hablamos de rituales también y los vinculamos con un tema, como es el tema de preparar la tierra, estamos hablando de un arquetipo. La diosa que está vinculada con eso es Demeter. Entonces tenemos como Demeter tiene un campo arquetipal de las cosas que pueden suceder allí y las cosas que no pueden suceder dentro del campo demeteriano. Entonces yo creo que el retomar los mitos de alguna manera nos permite como ir reconociendo el campo que tiene cada arquetipo, lo que es posible hacer cada arquetipo y lo que no. Y yo creo que allí entramos ya, bueno, es uno de los temas que a mí me interesa más, que es cómo nosotros podemos reconocer cuál es la naturaleza arquetipal que tenemos, la naturaleza que tiene cada quien. Porque uno de los grandes enfermedades que tenemos hoy en día es que desde el deber ser y desde el cumplir con algo, no nos preguntamos acerca de cuál es mi arquetipo y cuál es mi campo arquetipal, por ponerlo en términos como muy generales o como muy generales. Es como esas personas que son urbanas y de repente deciden irse a vivir al campo, porque entonces, bueno, porque alguien les dijo que eso está de moda y que vivir al campo es una delicia, porque se pone en contacto con una cantidad de cosas que no pueden, y entonces esta persona urbana se va al campo y más o menos a los 5 meses, si no antes, está viendo en qué río se ahoga o en qué palo, en qué mata porque no puede. O sea, una persona urbana, y hay personas que
que desde el punto de vista de su naturaleza arquetipal son urbanas, les cuesta mucho salir de ese campo de lo urbano, de esa dinámica del urbano, de esos dominantes del urbano, y salir a vivir en otro terreno. De la misma manera pasa, puede ser la situación inversa. Personas que viven en el campo, personas que son más de la naturaleza, los ponen a vivir en una ciudad. En Venezuela hubo una situación que fue muy particular. Hace muchos años tuvimos un dictador, previo a estos dictadores últimos que hemos tenido, que era Pérez Jiménez, y Pérez Jiménez, que era un hombre que de alguna manera tenía un cierto sentido de hacer cultura. Él decidió que lo culto era vivir en casas y en apartamentos que tenían unas ciertas características, que eso de vivir en una casa más o menos rústica, con unos elementos un tanto simples, que eso no era cultura. Entonces él hizo unas grandes torres y mudó a una cantidad de gente del campo, las mudó para Caracas, para la gran ciudad. Al cabo de cierto tiempo, entonces tenían como, en una cantidad de apartamentos habían metido gallinas, habían hecho pequeñas huertas, porque es como ahí vemos como la naturaleza arquetipal no tolera que lo pongan o que lo tratan de someter en un campo que no le corresponde. Yo creo que la velocidad a la que vamos, la sobreinformación que tenemos hoy en día, ha hecho que nosotros rompamos ese llamado de nuestra naturaleza arquetipal, que nos habla y que nos plantea cuáles son nuestros campos posibles y cuáles son nuestros dominantes. Entonces creo que en ese tema del sembrar, igual que en la cosecha, igual que en hacer una herramienta, en construir una pieza de cerámica o de porcelana, en casarse, en tener hijos, en cada uno de esos están involucrados arquetipos y marcos muy particulares, y otros están excluidos. Entonces, sí creo que es una invitación y un reto como empezar a buscar esas historias que tenemos, que nos están hablando desde hace tanto tiempo, de cuáles son las posibilidades que tenemos los humanos de expresarnos, de movernos y de construir. De acuerdo. Recojo de lo que están escribiendo un chat que dice: Lena, ¿quién soy más allá de la persona? Es decir, esto es muy bonito porque tal vez este alistamiento de la nueva Tierra trae eso, ¿sí? Se paralizó la persona que teníamos batallando día a día, generando todo en pro del afuera, del externo. Y el alto nos dice: ¿y quién soy yo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué me gusta leer? ¿Qué me gusta hacer en los tiempos libres? ¿Tenía tiempos libres? ¿Tengo hobbies? ¿Sí? ¿Tengo expresión artística? ¿Encuentro alguna arte para mí? ¿Me gusta la música? ¿Sí? Yo diría que este es un momento realmente para conectarnos con todo eso, y de esa manera se alista. Y lo que dices de Deméter es totalmente cierto. O sea, todos llevamos una Deméter interna, una Deméter que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestra sustancia, con nuestras bases, con nuestro código genético, incluso, si lo queremos llamar. Nuestros ancestros los llevamos a cuestas. Los persas tenían esa conciencia muy clara. Ellos eran nómadas, pero a donde iban extendían su tapete, porque sentían que extendiendo su tapete estaban en su territorio. Estaban de nuevo con Deméter, ¿sí? Y yo creo que lo que somos no lo podemos olvidar, pero sí lo interesante de todo esto es: ¿será que lo que somos es toda esa guerra que nos está pidiendo constantemente el externo? ¿Sí? De hacer más plata, de generar más cosas, de la economía, de que hay que consumir, de que toca tener contento al jefe, a la gran madre social hay que tenerla contenta, entonces todo hacia afuera, ¿y dónde quedó adentro? Y tal vez esta cuarentena nos está pidiendo es: mírese en el espejo, ¿quién es usted? ¿Qué le gusta? ¿Sabe usted qué le gusta? ¿Sí? Entonces es como empezar a explorar
Oye, qué interesante de pronto leer sobre estos textos, o de pronto pintar, o de pronto hacer música, ¿sí? Precisamente esta luna llena que cae en Libra nos está pidiendo una reconexión con el arte, con el gusto. Qué bueno tener en estos momentos música, empezar a explorar música de muchas clases. Yo creo que la música para este instante es supremamente importante, ¿sí? Aprovechando estos momentos de interiorización. ¿Qué más tenemos ahí, mi querido Felipe? Ok. Eh, José Villamediana trae una pregunta de técnica. Una pregunta que creo que es muy, muy valiosa y es, ¿qué diferencia habría entre buscar símbolos en la astrología o hacerlo en el I Ching, Tarot o cualquier otro inspirador de insight? Bellísima esa pregunta, me encanta. Es que fíjate que la astrología no es el centro y no es lo único, es solamente una herramienta, ¿sí? Y como herramienta, sí, como cualquier otra cosa, es una cosa adicional más. Yo diría que lo más bonito de la astrología o del I Ching o del tarot o de las distintas formas es que se vuelve en un tercero en una relación, por ejemplo, consultante profesional, ¿sí? En donde el número 3 ayuda a que no es usted el que le está pasando, o sea, no es la pandemia, no es lo que estamos viviendo, es a nivel de ciclos lo que podría llegar a estar pasando. Entonces hay un número 3 en donde se puede proyectar la situación y se puede analizar y cada uno recoge lo que necesita. ¿Sí? Jung decía algo muy bonito, si el inconsciente no llama a la puerta, no vaya tras de él a buscarlo, ¿sí? Entonces, el tema de la mitología o de las distintas formas de tener un número 3 en una relación paciente-consultante es tener un espacio, un número 3 que permita una interacción en donde cada uno recoge lo que necesita, no lo que se le impone, no lo que se dice que es lo que le va a traer la solución, sino que cada uno mira su espejo que está ahí en ese número 3 y dice, no me está analizando a mí, ni el terapeuta se está poniendo como ejemplo personal él, ni me está diciendo que yo soy o me está juzgando, sino es el número 3, es la carta natal o es la astrología o es la del tarot o es el I Ching, ¿sí? Entonces eso permite que uno recoja lo que necesite realmente y que no se enganche con una situación que de pronto no es para él. Hay algo que, complementando lo que dice Juan Carlos, yo creo bueno, para los que no están muy familiarizados con la teoría junguiana, uno de los elementos, de las preguntas que se hizo yo muchas veces fue la relación que hay entre psique y psique, viéndolo como esa vivencia que tenemos, esa dinámica interna que tenemos, pero que de alguna manera no la podemos muchas veces contabilizar, y la materia, como hay un elemento que se presenta como algo concreto que el ser humano es capaz de hacer. Y una relación que él tenía permanentemente entre cómo se mueve ese mundo de lo psíquico invisible y cómo toca el mundo de la materia, de lo que es visible, reconocible. Y él empieza a hablar que cuando se dan elementos que unen, que alinean esa parte invisible con la parte visible, esos elementos, esas expresiones es lo que llamaba él sincronicidad. O sea, es como la sincronicidad es que en el cronos se sincroniza en un momento determinado, se alinea esa parte invisible con la parte visible y de alguna manera se hace manifiesta. Son todos, por la gran mayoría, hemos tenido experiencias de sincronicidad, que son cuando estamos de repente moviéndonos, y por lo general ocurre cuando estoy fluyendo con mi naturaleza arquetipal, y de repente frente a un determinado obstáculo aparece del otro lado la solución de ese obstáculo, lo que yo necesito para el obstáculo es como ese movimiento está sincronizado, lo visible y lo invisible, y aparece muchas veces sin saber cómo fue el camino racional para que eso sucediera. Jung, dentro de las técnicas que encontró, dentro de los sistemas que encontró, donde le llamó mucho la atención cómo esto se daba, era en el I Ching, precisamente. Él era muy amigo de Richard Wilhelm, que fue el gran traductor del I Ching de lo chino al alemán, y él empezó a ver cómo en ese lanzar unas monedas o
o utilizar la lectura de la construcción de los hexagramas con las ramas de Millenramas, que es la otra técnica menos conocida, pero que tiene que ver cómo se hacen los hexagramas. Él encontraba como lo que el texto que se presentaba con la construcción de los hexagramas estaba vinculado con lo que en la psique esa persona estaba pasando en un momento determinado. Yo creo eso lo mismo es lo que de alguna manera se busca cuando se hace una consulta de tarot, como la persona, aquí no es uno que hace la construcción del hexagrama, sino hace una construcción de una serie de cartas que tienen un cierto mensaje, y como ese mensaje hay una persona que es capaz de traducirlo. Yo creo, y esto es un atrevimiento, me gustaría oír a Juan Carlos hablar de eso, pero hasta qué punto podemos ver esa lectura, esa imagen que aparece en la bóveda celeste en relación a una serie de planetas, sistemas, astros vinculándose, lo podemos ver como como que tiene una repercusión sincronística en cada uno de nosotros. Y como eso de alguna manera tiene que ver con el marco. Si nosotros otra vez, si nacemos, si tenemos la imagen del arquetipo como lo que enmarca, astrológicamente, yo dentro de lo poco astrología que sé que un acuario, por ejemplo, tiene un marco en el que se va a mover y otro en los que no se va a mover. Una Géminis tiene un marco en el que se va a mover y otros donde no se va a mover. Y de alguna manera ese marco aparte tiene un algo que está sucediendo, que está de alguna manera alineado sincronísticamente con ese individuo en ese momento particular. Sí, varias cosas te voy a contar ahí. Una es que una carta natal es la fotografía del cielo en el momento en que naciste. Esto es algo así como una cata de vinos. En una cata de vinos el que conoce vinos lo huele, lo palpa, lo toca y dice, esto es cosecha del 81, la uva se fermentó más porque hubo un gran verano, y hace toda una descripción, sabores cerezados y no sé qué. De la misma manera, cuando uno hace una carta natal, lo que mira es de qué cosecha es el individuo, pero nunca se puede saber en una carta natal qué va a hacer el individuo con esa cosecha, porque en la carta natal no aparece la voluntad de ningún lado. O sea, pueden nacer, por ejemplo, gemelos a la misma hora o mellizos y demás, y normalmente cuando son tan iguales, uno va a ser extrovertido, el otro introvertido, uno va a ser yin y el otro yang, ¿sí? Entonces, realmente la sincronicidad que se ve allí es que hay que ver la astrología no tanto como que hay unos planetas con unos hilos invisibles mandándonos desde el más allá, no, realmente es un calendario, y en un calendario se sabe que, por ejemplo, el que conoce de cosechas, que en tanto tiempo, a los 6 meses produce la papaya, ¿sí? O a los 2 años produce la uva, en fin, de la misma manera, cuando se empieza a conocer cada uno de los ciclos planetarios y demás, se sabe que, por ejemplo, a los 29 años Saturno hace todo un ciclo, y es a los 29 años cuando tenemos una gran crisis de vida donde necesitamos empoderarnos de nosotros mismos, porque es como si Saturno, Cronos, llama a la puerta y dice, ¿qué vas a hacer de tu vida? Y uno bien Aries, bien Sagitario y bien Leo, diciendo, estoy jugando, no me moleste, ¿sí? Y Saturno toca la puerta. Ahí está el club de los 27, creo que se llama, de gente que se termina suicidando en esa época porque no puede con la adultez, no puede entrar, no puede darle el espacio del puer al cénix, ¿sí? Y lo que muestra la astrología realmente son ciclos. Por ejemplo, Urano tiene un ciclo de 84 años total, y a los 42 años hace oposición. Es lo que llama la psicología junguiana la crisis de la mediana edad, que arranca desde los 40, 50, y a veces se puede pasar uno en crisis total, pero en ese momento es donde hay un cambio de valores, hay una necesidad de hacer algo distinto. Lo que nutría hasta ese instante ya no da sabor. Entonces, prácticamente no se necesita saber de astrología para entender que hay unos ciclos y hay unos momentos en la psique humana que van teniendo un desarrollo. Aprender algo de astrología nos da ese tema de cuáles son esos ritmos, cuáles son esos ciclos que se van activando y desactivando. Ahora, hay una sincronía, por supuesto, así como es arriba, es abajo, decía por allá Hermes y demás,
¿sí? Y en cierta medida, como es el macrocosmos, es el microcosmos. Y en eso, digamos, lo que pasa, eso lo ha logrado ver la ciencia en este instante. El aleteo de una mariposa en el oriente produce el huracán en el occidente. Es decir, hay una interrelación de cosas. Tal vez, yo me imagino que seguramente más adelante se va a entretejer porque es que los planetas tienen cierta afinidad con lo que pasa aquí en la Tierra. A nivel de los que estudiamos astrología la vemos, la sentimos, no necesitamos convencer a nadie porque lo vemos y vemos que es así. Ahora, no se trata de que sean hilos mágicos, yo creo que tiene que ver es con un calendario. Así como vemos un calendario y decimos, en diciembre vamos a comprar regalos, no es que diciembre me esté teniendo unos hilos invisibles para que compre regalos, es que es la época de hacer ese tipo de cosas. De la misma manera, creo que cada uno de los planetas, cuando pasa en tránsito o en progresión por un punto, es como si me activara cierta dinámica, como si ya maduró y empieza a hacerse realidad, empieza a florecer. Y conocer eso no nos va a predecir el futuro. Realmente la astrología no es la bola de cristal, por eso no es astromancia. No se trata de adivinar el futuro. Se trata de ver cuáles son las pautas que están activas, cómo es el momento, cómo está el clima de los cielos. Y de acuerdo a eso, entender cuál va a ser mi mejor forma de sacar mi mayor potencial. No se trata de ver si me voy a casar el otro año, si me voy a ganar el baloto. No, eso no se trata de la astrología. Se trata un poco de autoconocernos. Yo diría que es el esquema o el mapa de la psique, que es una buena forma de radiografiar lo que somos y de acuerdo a eso sacarle el mejor partido. No se trata de ser determinista, ni mucho menos, ¿sí? Me gusta esa imagen. Mira, Felipe me está diciendo que hay varias preguntas de la audiencia. Sí, efectivamente las hay. Entonces, María Isabel Bernal hace una pregunta excelente. Ella cuestiona si es posible que los arquetipos dominantes de la naturaleza profunda, es posible que estos arquetipos sean contradictorios y que choquen como internamente. O sea, se sabe que a nivel de complejos y de las capas de la personalidad sí hay conflicto, pero puede haber un conflicto en el interior del ser a razón del choque de estas esencias, de estos arquetipos. Esa es una muy buena pregunta, porque aparte, desde el punto de vista de lo junguiano, nosotros como individuos tenemos la posibilidad de que cualquier, o sea, un poco para los que no conocen de arquetipos, un poco también para darles un poco de información. Los junguianos utilizamos mucho la mitología griega como referentes arquetipales porque son quizás, primero que es una cultura que nos vino completa. O sea, nosotros tenemos básicamente la cosmogonía, cómo los griegos entendían la naturaleza desde esa lectura de los patrones y cómo a cada uno de estos patrones pudieron reconocer o reconocieron a una deidad, lo llamamos arquetipos. Los analistas junguianos, entonces, utilizamos mucho como referencia esos diferentes dioses y diosas para poder identificar esos patrones. En principio, lo que nos dice la psicología es que cada uno de nosotros tiene en sí el potencial de que cualquiera de esas patrones se puedan expresar, cualquiera de esos. Con lo cual nosotros podemos tener en sí, o tenemos en sí, hermanos y hermanas que no se quieren bien, naturalezas que son contradictorias y que muchas veces son excluyentes. En nuestra ecuación arquetipal, nosotros podemos tener dos arquetipos que en sí mismos estén en contradicción. Por ejemplo, entre los dioses masculinos, nosotros podemos tener podemos ser por un lado apolíneos y por otro lado dionisíacos, y son dos arquetipos que entonces están ahí generando una tensión permanente, y esa tensión, lo que nos toca es aprender a vivir con esa tensión y de alguna manera atender lo que Apolo en unos momentos me pide y lo que Dionisio en otros momentos me pide. A nivel de las diosas femeninas, yo de repente puedo tener a una Afrodita que está como buscando cómo expresar su sensualidad y su sexualidad, y por otro lado puedo tener una Hestia que es más una diosa más recogida, una diosa más
más virginal, más tranquila, y podemos tener entonces como una persona o un hombre o mujer, eso no tiene que ver con el género, está ahí peleando para ver cómo esa Afrodita y esa Hestia logran de alguna manera hacer algo. Por decir algo, de repente terminan invitando a comer unas onces muy tranquilas y termina una orgía, o sabemos qué. O sea, pero son formas, por exagerar, de cómo nuestro mundo, nuestra psique, busca como tolerar esas tensiones y buscar salida a lo que sucede. Entonces, excelente pregunta, porque sí, nosotros tenemos en el interior esas fuerzas. Y creo que eso le da una puerta, una ventana para que Juan Carlos nos pueda hablar entonces de esos elementos que hay, que sé que la interacción que hay entre los diferentes planetas que representan arquetipos y estas posibilidades son los que nos juegan muchas veces esos malos ratos de cómo tenemos una fuerza que está empujándonos hacia otra y otra fuerza contradictoria que nos arranca hacia otro lado. Ahí es donde la astrología entra a hacer un esquema de esos arquetipos y a mostrar dónde están, quiénes son, de qué están vestidos, cómo actúan. Y es que creemos que somos uno, solamente uno, pero somos muchos dentro de uno. ¿Sí? Basta ver, pregúntale a tu mamá cómo eres tú y te va a dar una descripción, pregúntale a tu jefe y te va a dar otra descripción, pregúntale a tu amante cómo eres tú o pregúntale a tu ex cómo eres tú y verás que vas a tener muchas características de cómo somos. Es como si dentro de nosotros fuéramos un teatro completo y cada uno de esos actores que están en ese teatro tuvieran un papel determinado para hacer algo específico. Por supuesto que hay dualidades. La dualidad es importantísima. Sin dualidad no se crea, no hay creatividad. ¿Sí? La dualidad en los computadores donde estamos viendo es código booleano, ceros y uno. El negativo y positivo da la energía eléctrica. Días y noches. ¿Sí? Gracias a que hay contraste, a que hay lo otro y a que tenemos luchas internas, es que generamos un camino intermedio, un camino de creatividad y un camino de solución hacia conflictos. La dualidad y el choque que tenemos internamente es lo que nos permite ser humanos y ser diferentes, ser únicos. Cada uno de esos arquetipos pues están marcados en la astrología por cada uno de los planetas, ¿sí? Venus va a representar nuestra zona de amor, de gusto, de felicidad, de placer, de búsqueda del otro, de búsqueda de relaciones. La luna va a buscar la casa, la familia, cómo me contengo, cómo creo un arquetipo suficientemente bueno que me contenga, el sueño, la alimentación, todo esto. ¿Sí? Marte va a mostrar cómo ataco, cómo genero, cómo defiendo mi postura, cómo activo una dinámica de buscar lo que quiero, cómo defino qué quiero y cómo lo encuentro. ¿Sí? Júpiter, la expansión, cómo estudio, cómo viajo, cómo encuentro nuevos límites. Saturno, mis límites, hasta dónde llego, hasta dónde dejo que los otros lleguen sobre mí, o hasta dónde pongo una pared para decir hasta aquí llegas. Saturno, ¿sí? Y Plutón, pues la transformación. Muere el niño, nace el adolescente, muere el adolescente, nace el adulto. Los momentos de crisis. Urano, los momentos de flash, de renovación, de iniciativa, de hay que hacer una revolución, hay que hacer un cambio. Neptuno, la idealización, los sueños, lo dionisíaco, ahora que tú lo nombrabas. Cómo me entrego a una nueva dinámica, al amor, o a una iniciativa, o a un gurú, o al más allá. ¿Sí? Cada uno de esos arquetipos está marcando una pauta. Estás preguntando todo el tiempo qué me pasa, ¿sí? Si te quiero o no sé te quiero. El de razón le dice, ¿te parece poco? Te lo dije el día que nos casamos, porque te lo tengo que estar repitiendo. El de la emoción va a decirle, no me gusta tal persona, no te vayas con él. Y el de la razón, ¿pero por qué no te gusta? Dame una razón. ¿Sí? Es decir, son arquetipos que están opuestos y que gracias a esa oposición también generan una complementariedad. Y en esa complementariedad se puede hacer una creatividad y generar un punto intermedio. Otra, Felipe. Felipe. Sí, prendía la cámara. Bueno, Esperanza Barrera y Patricia Ramírez traen un tema que me parece interesante porque justamente lo estábamos comentando como preparación al Facebook Live de hoy, y es las implicaciones de la
de la incapacidad de ritualizar la muerte, ¿no? En estos momentos, ¿qué pasa con todo esto, el impacto psíquico de la incapacidad de poder realizar rituales funerarios a razón de la pandemia? Sí, fíjate, antes de empezar el Facebook Live, estaba compartiendo unas experiencias que me comentaban en estos días de cómo habían muerto familiares o habían muerto personas en familias muy religiosas. Y cómo la prohibición en algunos sitios, en algunos países, de que se congreguen, que se hagan grupos, ha hecho que los ritos funerarios de algunas de estas personas fallecidas no se hayan podido cumplir. Y cómo en estas familias muy religiosas eso ha tenido un efecto muy importante. Yo creo que algo que nosotros perdimos hace mucho tiempo, o por lo menos generacionalmente hablando, un tema sobre que no nos gusta hablar y no nos gusta como explorar, no nos gusta reflexionar, es el tema de la muerte. Yo me acuerdo que desde que yo estaba pequeño me decía, mira, lo único seguro que usted tiene es que se va a morir. Y yo creo que esa enseñanza que yo tuve desde tan pequeño para mí fue muy importante, porque desde muy temprano yo he tenido una conciencia de mortalidad que ha tenido un efecto profundo en mi vida. Yo creo que cuando uno sabe que va a morir, de alguna manera hay una capacidad de disfrutar, hay un compromiso con lo que uno hace que se marca mucho más que en una persona que nunca pensó que se podía morir, o que cree que tiene, no sé, que va a estar dando vueltas por aquí toda la vida. Y va a dar vuelta toda la vida. El tema es que la vida se acaba. Entonces yo creo que aquí en este tipo de situaciones donde uno ve efectivamente en esas preguntas trascendentales cómo la psique ha trabajado, cómo la psique se ha movido. Si yo tengo una reflexión sobre la muerte, una pregunta sobre la muerte, de alguna manera yo tengo ciertos rituales sobre la muerte y sobre la vida que me mantienen en movimiento y que mantienen de alguna manera el mecanismo de autorregulación que estábamos hablando inicialmente de mi psique. Si yo creo o yo no me pregunto y yo de alguna manera vivo una psique eterna, bueno, esa psique le va a costar mucho autorregularse. Y cuando suceden este tipo de cosas, cuando se concreta la muerte de una persona cercana, si yo no estoy preparado, muchas veces es la primera experiencia que se tiene de iniciación frente a la muerte. Y yo creo que eso ha sido muy duro en esto que estamos viviendo. Hay personas que están viviendo las iniciaciones de la muerte, lo están viviendo a un nivel de una violencia brutal. Cuando Juan Carlos hablaba de los ritos de iniciación, y los ritos de iniciación lo que nos permiten es cómo nuestra psique va teniendo movimientos para los cuales se puede ir preparando para movimientos cada vez más complejos. Cuando nosotros no estamos preparados para un determinado movimiento y nos agarra de sorpresa, en ese momento en particular, la psique sufre mucho y puede incluso llegar a romperse, puede llegar a desorganizarse. Entonces, para muchos, esta época que estamos viviendo, que dentro de la gran dificultad que está teniendo, es que los está forzando a una iniciación en el tema de la muerte de una manera brutal. Entonces, nuevamente, si podemos ver esto como un proceso y podemos ver esto como un aprendizaje, y no en la parte superficial de que todo hay que sacarle un aprendizaje y vamos a ver qué aprendemos de este horror. No desde ese punto superficial, creo que planteándonos desde una parte realmente profunda, realmente responsable, comprometida con nuestra vida, con nuestra psique. Creo que desde ese punto de vista, todas estas iniciaciones que estamos teniendo son sumamente valiosas. Desde la iniciación a la muerte, que como les digo, que es
sería a lo más trascendental, a la iniciación al cambio, la iniciación a la intimidad, la iniciación al contacto conmigo mismo, la iniciación a la autoridad. Bueno, como yo me doy cuenta que en la dinámica que tengo con mis hijos, eso está perdido, la iniciación a la privacidad y a la intimidad nuevamente, a cómo se mueve eso. Entonces sí creo que en ese sentido esto que estamos viviendo implica un reto psíquico muy profundo. Yo de ahí recojo varias situaciones que estás hablando. Uno es, desterramos la muerte de nuestras vidas y es lo único seguro que tenemos, ¿sí? En la antigüedad los muertos familiares se enterraban en el patio, ahora los enterramos fuera de las ciudades, ¿sí? Enterrarlos en el patio hacía que se recordara que la muerte es algo que nos va a llegar. Yo creo que no hay nadie más vivo que la persona que ha sufrido una enfermedad crónica o difícil, o una enfermedad donde se ha sentido muerto prácticamente, para que se reconecte con la vida, porque es un hecho, ¿sí? Los griegos y los romanos, a Plutón, a Hades, era el único que no tenía templo, porque ellos decían que el templo era el corazón de cada uno, porque día a día morimos y día a día le damos tributo, ¿sí? Entonces la muerte es algo fundamental. A nivel astrológico es curioso que el planeta que representa las transformaciones, crisis y muerte es Plutón, y ya dijeron, no, ese no es planeta, ese es planetoide, también lo sacaron del contexto, ¿sí? Mira, con respecto al tema de los ritos es curioso que hemos tenido, recogiendo una pregunta que hizo Lena también allí en el chat, que hablaba de el eje nodal. El eje nodal es donde se hacen los eclipses. El nodo sur, todo el 2019 ha pasado por Capricornio. Donde pasa el nodo sur es donde necesitamos hacer un cambio radical, dejar unas viejas estructuras. Capricornio es la fachada de la estructura. Es como un poco ese monje que cuando estaba meditando había un gato que maullaba mucho y decidió ir a amarrar el gato. Y el monje se murió y siguieron amarrando una cuerdita porque no sabían por qué era. Era porque el ritual decía que cuando se meditaba tocaba amarrar una cuerda. El que lo organizó fue por amarrar un gato que estaba llorando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, es decir, a veces los rituales pierden su sentido de para qué son. El nodo sur pasando por Capricornio y Plutón allí, todo este tema, y Saturno-Plutón que hizo la conjunción el 10 de enero y demás, están mostrando que hay muchas cosas a nivel social y a nivel estructural que están caducas, que necesitan renovación, que necesitan un cambio. Entonces, precisamente, es como si también estos rituales nos hicieran cuestionarnos, si alguien se muere hay que hacerlo de esta forma y de aquella forma, y curiosamente ni siquiera estamos pudiendo enterrar a nuestros muertos, porque en Estados Unidos y en España no hay forma, eso está desbordado, ¿sí? Y tal vez todo esto nos está ayudando a cuestionarnos un poco qué hay de fondo en todo este tema. ¿Es necesario el rito? ¿Qué había detrás del rito? Necesitamos hacer algo con esto, ¿sí? Y esto lo que nos ayuda es poner en evidencia, poner sobre la mesa las cosas, no tanto saber qué vamos a hacer con esto. Tal vez esta primera fase lo que está buscando es hacer conciencia de temas, hacer conciencia de rituales, hacer conciencia de las fachadas que teníamos socialmente, de lo que hacíamos cotidianamente en nuestras rutinas y demás, para tratar de empezar a ver qué puede haber más allá de lo que siempre hemos hecho, ¿sí? Bueno, Felipe, ¿qué vamos? Espérate que tienes cerrado el micrófono. ¿Ya? Ya. Sí. Listo. Bueno, claramente han emergido preguntas como técnicas a nivel astrológico. No sé si con todo lo que nos acabaste de mencionar respecto a Plutón ya les diste una respuesta, pero creo que vale la pena traer dos preguntas de naturaleza técnica que de pronto puedas ampliar para estas personas. Creo que es bueno que te diga las dos preguntas antes, a ver si de pronto puedes integrar la respuesta, no sé. Una es, Olga Lucía Espriella pregunta cuál es la función de Plutón en la tríada de Saturno, Plutón, Urano en Tauro. Y Lena Gameto pregunta si Neptuno no estaría colaborando para testear con Plutón las estructuras rígidas del dogma religioso. Bueno, muy bien. Son preguntas sí, realmente muy técnicas. Realmente Urano está en Tauro, Saturno y Plutón
Plutón está en Capricornio y Saturno ya está en Acuario, y la gran conjunción la hicieron en enero en Capricornio. Pero bueno, independientemente de esas partes técnicas, para ir más bien al análisis, definitivamente, a ver, Urano es un planeta de revoluciones, de cambios. Lo que toca lo despierta. Él entró en un signo que es el más fijo de todos, que es Tauro, que es el que... En Tauro, si tenemos comida, y si tenemos vivienda, y si tenemos techo, déjeme quietico, no me muevan de mi zona de confort. ¿Por qué salir de mi zona de confort si es tan buena? ¿Sí? Urano entrando allí está pidiendo una renovación de valores. Y Saturno y Plutón está pidiendo un cambio de la estructura, de la fachada, de la vieja forma de hacer las cosas. Indudablemente este trío, cuando hablamos de planetas como Plutón y Urano, que son lentos, estamos hablando de un inconsciente colectivo. Cuando tocan un planeta personal, en medio de todo, pues Saturno es más o menos personal, pero pues tocó también a Marte por allí y demás, es como si se activara la dinámica de lo transpersonal y social a nivel individual. Pienso que todos estos movimientos sí es que están generando una gran transformación, así como el 2008 hubo una gran crisis y se transformó todo, en el 2011 que hubo el 2001 que hubo las Torres Gemelas y hubo un antes y un después. Creo indudablemente que este es un momento de la historia único. Los que estamos aquí presentes deberíamos ser unos faros de luz, de esperanza, de ilusión, de que sí se puede atravesar este momento. Vamos a tener la gran experiencia y la gran oportunidad de vivir estos momentos para contarlos seguramente más adelante. Y yo creo que todos estos planetas lo que nos están pidiendo es un proceso de crecimiento, de desarrollo, de salir de una etapa de inmadurez social a ver si empezamos a tener una conciencia global, una conciencia social, a ver si empezamos a construir algo realmente un poco más equitativo. Pues seguramente, como cuando hace uno orden en la casa, al principio se ve todo en caos, pero seguramente con el tiempo, en 1 o en 2 años, se va a empezar a ver un fruto de esta semilla que se está plantando en este instante. Bueno, Felipe, ¿alguna otra pregunta para ir cerrando también? Sí. David Jacobo Viveros Granja trae una pregunta muy interesante. Si uno, por ejemplo, tenía un arquetipo muy asociado al exterior, por ejemplo, digamos un Hermes muy enfocado al viaje y al estar, una persona que vive muy su Hermes desde afuera, este proceso de cuarentena, ¿qué hace con ese arquetipo? ¿Emerge otro arquetipo de pronto que uno no tenía o qué estrategias podrían emerger en ese caso? Hay una cosa que creo que ha estado muy presente en la conversación, que es la importancia de subir la presión, de salir de la zona de confort. Esta cuarentena obviamente la están viviendo, todos los estamos viviendo de una manera diferente. No es lo mismo para un introvertido que para un extrovertido. Para el extrovertido que está acostumbrado a tener la energía afuera, que necesita de la afuera para vincularse, para moverse, para dinamizarse, bueno, que le digan quédese encerrado es una tortura para muchos. Para un introvertido, el que está acostumbrado a la reflexión, a los espacios privados, a tener tiempo con íntimos consigo y con su entorno más cercano, esta cuarentena de alguna manera le resulta un poco más familiar. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes, por ejemplo, a un Zeus, a un Júpiter, a un empresario que está acostumbrado a moverse, a montarse en una empresa, a subir en un avión y ir de una ciudad a otra y le dicen, no, mire, es que usted no se puede mover, porque aquí no hay avión privado que valga, aquí no hay dinero que valga, usted se tiene que quedar aquí. Bueno, inevitablemente eso va a generar una subida de presión psíquica, por llamarlo de alguna manera, que va a tocar dos terrenos muy importantes. Uno, el terreno de los complejos, que tienen que ver más con su biografía y más con su historia. Y otro, nuevamente, el terreno de su mundo arquetipal. Otra vez, si yo tengo una cierta cultura interna acerca de cuáles son mis complejos, yo puedo de alguna manera identificar
qué de eso se está moviendo y que puede interferir. Porque de la parte arquetipal puede que yo tenga un arquetipo que me haya acompañado por muchos años en mi vida, pero si yo sé que hay un movimiento que no tiene que ver con el mundo de los complejos, yo puedo empezar a reconocer cómo de ese plano más profundo de mi psique empieza a emerger una nueva naturaleza, unas nuevas necesidades, unas nuevas dinámicas, que es la emergencia de un nuevo arquetipo. De hecho, es muy frecuente que nosotros en situaciones de crisis, sin pensarlo y sin que pase por la razón, nosotros tenemos con mucha frecuencia la experiencia de posesiones arquetipales. Como de repente en una situación de por decir algo, yo puedo que tenga una vida más o menos tranquila, de repente quedo varado en la mitad del Amazonas o en la mitad de un río, y de repente frente a esa crisis donde estoy involucrado mi vida, la vida de mi familia, de repente emerge un arquetipo que empieza a tomar control de la situación, empieza a moverse en la situación. Eso que lo podemos ver de una manera dramática en estas situaciones de crisis extremas, puede estarnos pasando a muchos en esta situación de cuarentena. Porque esta situación de cuarentena, si lo ponemos de alguna manera, es como si nos hubieran encerrado en un contenedor, y ese contenedor permanentemente le estamos metiendo presión, ¿no? Y la presión puede ser información, la presión puede ser cada día que pase, la presión puede ser que se me está acabando la comida, la presión puede ser que ahora me limitaron los días para poder salir o no, la presión puede ser un tema económico, o sea, ahí me están metiendo presión, con lo cual esa presión o fortalece el sistema y de alguna manera permite que salga otra cosa, o lo puede quebrar. Entonces, por eso es tan importante lo que estamos viviendo, y tan importante esto que hemos como recogido en relación a la necesidad de tener imágenes frente a esto, porque si no es difícil, o sea, estar en esta situación novedosa para la gran mayoría, el sin recursos, sin un poco con la pregunta permanente ¿qué hago? Y no tener respuesta, se puede hacer muy complicado. De acuerdo. Sí, ahí yo rescato varias situaciones como en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando las personas que son padres, cuando tienen un hijo, que no tienen ni idea de qué va a pasar cuando sean papás. Y cuando llega, o sea, antes de ser papás, eso es toda la imaginación, qué belleza, eso va a ser lo máximo. Y nace ese culicagado y empieza a codo limpio a abrirse espacio, a decir, aquí estoy, a llanto limpio. ¿Cómo nos cuesta de trabajo hacer ese paso de ser un individuo a empezar a ser papá? ¿Sí? Ese es un tema. De la misma manera, yo diría que esto es como si estuviera un nuevo nacimiento, ¿sí? Y es como si hubiera un cambio, necesitamos cambiar una estructura. Pensemos que somos muchos dentro. Si está Hermes, ese Hermes que hablaba él, el mensajero, el dinámico, el extrovertido, pero ese es uno de todo el panteón que tienes dentro, ¿sí? Y tal vez este frenón en seco esté pidiendo pista otra serie de arquetipos que no conoces. Ahora, que son arquetipos que están como bebés adentro, ¿sí? Y como bebés y como mamíferos sabemos que todos tenemos un proceso de evolución para empezar nomás a hablar o a caminar y demás. Cuando sacamos algo de lo que no reconocemos en nuestro interior, no va a salir de una vez armado, va a salir gateando y va a salir como el pollito, a cada paso una cagadita, ¿sí? Entonces no quiere decir esto que una vez se hace un paro, ya entonces tenemos los otros arquetipos ahí listos para la acción. No, pero tal vez sí sea un momento de empezar a reconocer que somos más de lo que hasta ahora la fachada nos había puesto a hacer. Y es en ese reconocimiento empezar a distinguir esos personajes internos, a ver quién soy en intimidad, hacia qué me puedo conectar, qué me gustaría hacer, ¿sí? Y tal vez eso sea un mejor camino. O sea, definitivamente el aislamiento lo que nos ha dicho es no puede salir, y a un extrovertido eso es muy complejo, ¿sí? Y bueno, pues tal vez sea una buena oportunidad de que este nacimiento a nivel social que está pasando
sea una forma de reconocer otros procesos, otros arquetipos, otros personajes internos que tenemos allá, que nunca les hemos dado salida porque no tienen participación en ningún lado y que ahora la tienen. Tal vez sea un momento para hacer otro tipo de actividades en donde, es más, de no hacer nada, porque tal vez una persona extrovertida está acostumbrada a hacer tanto hacia afuera que tal vez este momento lo que le está pidiendo es no haga nada, no tiene que ser constructivo, no tiene, a usted no lo van a querer por lo que hace, lo que arma, lo van a querer es por querer estar en la casa, ¿sí? La gran madre está diciendo no hagas nada, ¿sí? Entonces en cierta medida es como una oportunidad para reconocer qué pasa cuando no hago nada. El cerebro tiene unas conexiones que cuando está en funcionamiento a nivel del externo y está en guerra, está con una sinapsis, unos caminos neuronales, y que cuando está en pasividad hay otros caminos que desconocemos y que ahí es donde empieza a aflorar otra serie de sustancias, empieza a aflorar otra creatividad. Entonces también démonos el espacio para escuchar esa parte de quiénes somos en el momento de no hacer nada, de no ser productivos, de no ser generativos. ¿Quién soy yo? ¿Sí? En ese sentido. Mira, sabemos que hay una cantidad de inquietudes y preguntas que desafortunadamente no podemos atender todas, por eso es que bueno, vamos a estar pendientes de recogerlas y de alguna manera hacer o abrir un espacio, otro espacio para reunirnos y poder responder particularmente las inquietudes que tengan ustedes, o encontrar un sistema para poder hacer esos cierres, ¿ok? Bueno, sí, de alguna manera estamos escogiendo algunas preguntas que mueven como el conversatorio y tenemos que desafortunadamente dejar otras a un lado, no porque sean menos importantes, pero bueno, hay como una cierta dinámica que se está llevando. Entonces, Felipe nos comenta que hay... Sí, hay un par de preguntas bastante interesantes. Víctor Hugo Cardona presenta un escenario que es como para imaginar, ¿no? Y es, dado el caso distópico, caso terrible en donde este proceso llevara a un quiebre de todos los elementos egoicos de una sociedad, el dinero, el trabajo, todas esas estructuras de seguridad, ¿qué nos augura psíquicamente un escenario de eso? Botaste una pregunta apocalíptica. Sí, pero creo que es muy importante porque yo creo, fíjate, el caos nosotros lo encontramos en prácticamente el inicio de todas las cosmogonías. Cuando uno ve la cosmogonía griega está el caos de entrada, cuando tú ves el Popol Vuh está el caos, en la cosmogonía judeocristiana está el caos, o sea, de alguna manera el caos siempre está como un primer elemento que comienza a organizarse, o sea, arquetipalmente, tanto filogénicamente en la historia de la cultura, como también ontogénicamente en nuestra historia personal, el caos estuvo desde el principio. Si nosotros vemos un niño recién nacido, es un caos emocional, es un pequeño caos que está allí, por eso, bueno, si no tienen papá y mamá, cuesta mucho como atender ese caos, darle orden a ese caos, cuidar ese caos. Entonces, en esa pregunta distópica, que existe como un escenario posible, lo más seguro es que nos vamos a enfrentar a un terrible caos. O sea, no hay que ser muy, muy profeta para saber que eso es lo que sucedería. Pero tarde o temprano, ese caos del caos empiezan a surgir elementos que buscan organizarse. La gran pregunta sería si los elementos van a tener suficiente tiempo para funcionar y para tener su cometido de reorganizar el caos y empezar con una poca estructura o no. Hay una imagen que todos de alguna manera en algún momento nos las comentaron, que fue el diluvio universal y la imagen de Noé. Si uno se imagina el diluvio universal, y aparte el diluvio como diluvio está registrado también en cantidad de culturas en la América precolombina,
se hablaba de un gran diluvio, igual que en Europa, en África, hay mitos y hay cuentos y hay historias de un gran diluvio, y un gran diluvio que barrió con absolutamente todo. Bueno, de ese gran diluvio, desde el mito del diluvio y Noé, bueno, Noé representó la salida de ese enorme caos. Obviamente, si eso llegase a suceder, muchos de nosotros no vamos a ser testigos de lo que pasa. Entonces, quedará para la posteridad la historia de esa situación. Entonces, bueno. Yo creo fervientemente en la capacidad resiliente del ser humano. El ser humano, pese a todos los factores de riesgo, siempre logra sobreponerse a muchas situaciones. Creo que lo único que nos muestra toda esta necesidad que está surgiendo es crear nuevas formas de salida, de forma creativa. Creo que si llegara hipotéticamente el caso, como lo plantea va a ser una gran oportunidad para crear una situación nueva y diferente, ¿sí? Yo creería, Eduardo, que para cerrar un poco todo este tema, dar como unos consejos más bien prácticos, menos volados, para decirle a la gente qué hacer en estos momentos. Yo diría que algunos tips, a mí me parece que bonitos con todo este proceso es tratar de conectar con lo artístico también, y ni siquiera, yo diría, miren, no hacer nada, ¿sí? Y tal vez escuchar música, mirar el techo, pintar, de pronto levantarse a hacer algo de ejercicio. Pero yo creo que para salir de este momento digamos, para cosechar esa tierra fértil que ya viene, yo creo que lo que tenemos que hacer es entregarnos a lo que hay, no estar pensando todo lo que debería estar haciendo, o qué peligro, mi empresa me va a botar, o mi trabajo ya no va a estar. No, tal vez este sea un momento de hacer realmente una pausa profunda y sincera interna desde adentro, y no hacer nada, poner una música. La música yo sí creo que es muy importante en este instante, puede ayudar, es un refresco para el alma, ¿sí? Tener los espacios en silencio y todo pueden llenar de más angustia. Tener alguna música de algún tipo que nos conecte con algo de trascendencia. La música es lo que hace que sintamos que somos más que biología y que tenemos una conexión con algo más allá. Buenísimo. Y bueno, hay una pregunta que ¿Otra? sí, yo creo que de pronto para ya cerrar y que también tiene este enfoque práctico de ya aconsejar concretamente, hay una pregunta que tiene impacto psicológico, ¿no? Y que de pronto se podía categorizar como sombría, no sé. Pero Jaime Gómez trae el cuestionamiento de cómo podríamos acompañar a los viejos y a los que van a morir. Sí, no, yo creo que la tecnología en este momento puede ayudar mucho. Yo creo que es un momento para, si no podemos estar con nuestros viejos, tener el detalle de estar más en contacto con ellos de alguna forma, ¿no? Es un momento como de, de hablar con ellos. Tal vez el viejo precisamente está representando el viejo, que es el más vulnerable, o bueno, realmente se están muriendo de todas las edades, pero que supuestamente a nivel estadístico es el más vulnerable. Tal vez nos está mostrando que tenemos que tener como atención a una naturaleza que necesita cambiar, y entonces pues yo creo que es un momento para llamarlos, ¿sí? Para complementar lo que dice Juan Carlos y para cerrar, realmente no hay un protocolo o un manual para acompañar a alguien que está muriendo o que puede morir. O mejor dicho, el manual, el que se conoce, es el Bardo Tadol, que es el famoso libro tibetano de los muertos, pero ese está escrito específicamente para personas que están vinculadas con esa religiosidad o con esa aproximación espiritual. Para lo que podemos llamar el hombre de a pie, yo diría que la única brújula que tenemos es la emoción y la intuición. Yo creo que cuando nosotros nos conectamos profundamente con alguien
que está muriendo, o que va a morir, o que piensa que va a morir. Un primer elemento, una de las emociones con las que nos vamos a encontrar es con un profundo miedo si la persona no está preparada, porque la muerte representa ese gran misterio, bueno, que si yo no me he aproximado a él, inevitablemente va a ser una fuente enorme de miedo y de ansiedad. Entonces, en los casos en que la persona no está preparada, por utilizar una frase coloquial, lo que va a sentir es mucho miedo y mucha ansiedad. Y la única manera de aproximarnos a alguien con miedo y ansiedad es desde el amor y desde la intuición. Eso lo vemos nosotros nuevamente en las madres y los padres novatos, que frente al bebé recién nacido que está lleno de miedo y lleno de ansiedad, por todo lo que está viviendo, porque lo biológico se vive como un cataclismo. La única herramienta realmente es esa conexión empática, donde yo empiezo a encontrar elementos que pueden de alguna manera acompañar. En una época de mi carrera, a mí me tocó acompañar a muchas personas a morir, muchas personas que estaban en procesos terminales. Y algo que yo aprendí de esos procesos, que para mí fueron una escuela increíble de vida, es que tarde o temprano la persona, cuando tomaba conciencia de que estaba muriendo, tarde o temprano había algo que sucedía y había como una situación de entrega y de tranquilidad. El reto es para el que está acompañando, porque no hay una receta, porque no hay una forma, y porque inevitablemente ese acompañar también le activa a uno los miedos más profundos que también tiene uno sobre la misma situación. Entonces, lo que se pudiera decir así en una forma, si que se quiere como muy de receta, es: apela a tu empatía, a tu capacidad de emocionarte, a recibir esa emoción, y oye tu intuición. Hay veces que el acompañar en silencio, hay veces que el llamar, hay veces que estar simplemente ahí es más que suficiente. Entonces, fíjate, como tenemos depende de la cultura también, de si es Oriente o Occidente. Por ejemplo, en India, el anciano que va a morir, corren a llevarlo al Ganges para que muera al lado del río. En Occidente, el anciano que va a morir, corren a llevarlo, a reanimarlo y a seguirle dando choques eléctricos y demás para que vuelva otra vez a la vida, ¿no? Entonces también yo diría que hay que hacernos amigos de la muerte. Todo lo que inicias tiene un final. Por eso estamos llegando ya al final de esta charla. ¿Sí? Toda relación que inicia, si uno supiera que una relación que inicia también va a llegar a un final, yo creo que uno podría llegar a un acuerdo cuando está bien, para ver cuando ya se va a divorciar cómo van a quedar las cosas. Pero como uno nunca piensa en que las cosas se van a terminar y que las personas se van a ir, es como si estuviéramos cegados acá a nivel de Occidente con la muerte. En Oriente tienen una diosa, la diosa Kali, la diosa de la muerte, del caos y demás, porque saben que ella hace que se regenere todo. Hacernos amigos de la muerte es una buena idea, como hacían los griegos. El templo de Hades o de Plutón soy yo mismo, porque cada día muero un poco más y doy tributo a ese Hades. Entonces, en la medida en que conectemos más con la muerte, le tenemos incluso menos miedo, porque sabemos que va a llegar al fin y al cabo. ¿Sí? Y tal vez ese menos miedo hacia la muerte nos permita estar más vivos. ¿Sí? Yo creo que no hay que tenerle tanto el miedo a la muerte, sino a estar muertos en vida, ¿sí? A estar apagados. Y tal vez esta reflexión de esta cuarentena y demás nos esté buscando: ¿estamos muertos realmente en vida? ¿Por qué no nos reconectamos con sustancias personales, con arquetipos que no habíamos visto hasta este instante? ¿Sí? Renazcamos, más bien. Yo diría que precisamente el domingo es domingo de resurrección en lo cristiano, y el domingo sería luna llena, bueno, la luna llena fue el 9, pero el domingo sería el día del sol de la luna llena de la primavera. Entonces, démosle más bien una posibilidad a un renacimiento, pero concreto, no muriéndonos en vida, sino realmente estamos aquí presentes ahora. ¿Quién soy? ¿Dónde están mis temas internos?
reconozcámonos y tal vez démonos la oportunidad de abrirnos a una nueva posibilidad. Exacto. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Fue un placer este conversatorio contigo, un verdadero placer. Tan rico. Gracias a todos por su presencia, por su audiencia. Vamos a estar pendientes nuevamente de devolverles las inquietudes y de tratar de responderles las preguntas que tienen. Y les recuerdo que el próximo miércoles vamos a tener nuestra última, la última reunión que estaba planteada inicialmente, donde vamos a estar hablando de imágenes de lo cotidiano, que vamos a tener a Felipe Arango, que ya lo han conocido de manera indirecta, pero ha sido nuestro gran soporte en todo esto, quien nos va a estar hablando de las imágenes de la cotidianidad. Bueno, con esto nos despedimos, un gran abrazo a todos, y nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la noche, hora Colombia. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias, Felipe, por tu ayuda. Y gracias a todos los asistentes. Chao.